¿Nos reciben bien? Ahí sí, se escucha Sí. perfecto. Bueno. Estamos igual que antes. Bien. Bueno, esperemos que todo siga bien. No sé si quedaba algo que estabas por cerrar ahí, o quedaba una pregunta, me parece. Sí, a ver, una pregunta más. La última pregunta que tenía era en cuanto a la estimación de tiempo que nosotros podemos hacer para llegar al cauce R. En esos momentos, o sea, en el transcurso de tiempo que nosotros tenemos, se sigue manteniendo la idea, lo tengo bien anotado, se sigue manteniendo la verificación de las velocidades de erosión y de transporte, o es un proceso cíclico hasta que se estabiliza. No, en general cambian, ¿no? O sea, generalmente, como te digo, en el caso de los canales de riego, la pendiente inicial estaba como fijada por las cotas de soleras entre obras de arte consecutivas, ¿no? Aquí se utiliza mucho hacer una obrita que es un puentecito con un salto y se aprovecha para hacer una derivación, ¿no? Entonces vos tienes una obra de arte que tiene una platea de hormigón rígida y tienes otra aquí abajo a una distancia dada. Bueno, la pendiente original está dada por la diferencia de nivel entre esas dos obras de arte y la longitud, ¿verdad? Bueno, eso se ha encontrado que generalmente la pendiente de equilibrio es menor. Entonces lo que se produce es una socavación muy fuerte en la obra de arte de aguas arriba, ¿verdad? Y que se empalma con la obra de arte de aguas abajo. Eso es un fenómeno que hemos podido observar y encontrar en campo que ha sucedido así. Y ha sido verificado también con testimonios de técnicos viejos de la Intendencia de Riego, que nos ha manifestado que el proceso se desarrolló de esa manera. En cuanto a las escalas de tiempo, es relativamente variable con el tamaño del canal, con la cantidad de obras de arte que se tienen por tramo y sobre todo con el material que hay, ¿no? El orden de magnitud está en torno a los 10 años, más o menos, como promedio, ¿no? O sea, desde que se diseña originalmente con esa sección trapecial hasta que finalmente se estabiliza, al menos en la planicie, en la paleoplanicie del Río Dulce, que es donde está el sistema que nosotros estudiamos. En algunos se dio a los 6 años, en otros a los 8, en otros a los 10, en los que pudimos más o menos reconstruir parte de esa historia, pero como te decía, esto se construyó entre los años 40 y los años 70. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar esto fue a mediados de los 90, ¿no? Entonces ya prácticamente todos los tramos que habíamos seleccionado ya estaban en condición de maduración. No pudimos monitorear el proceso en tiempo real, sino ya llegamos cuando el canal se había estabilizado. Pero en base a los testimonios y a los legajos y reportes técnicos que había en el organismo, pudimos encontrar que el orden de magnitud es eso, en torno a los 10 años más o menos, ¿no? Para este sistema. Bueno, una preguntita más, porque siento un problemita. Sí. ¿Cómo está, profesor? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha perfecto. Sí. Quería consultarle porque usted hablaba de cómo se estabilizan los canales. Quería saber si la influencia en la mano de obra de las personas, en algún canal que haya estado en ese proceso, un cambio en caudal, porque la gente va sacando agua, un aumento del caudal o una disminución, ha hecho que ese proceso de evolución cambie drásticamente y se da alguna otra situación. Sí, bueno, estos canales trabajan con un caudal de servicio bastante constante, ¿no? Hay una cierta variabilidad que obviamente responde, digamos, al régimen de demanda, ¿no? Porque aquí el sistema de riego se maneja por turnos. O sea, ustedes saben que el agua de riego hay que distribuirla en cantidad, calidad y oportunidad. El tema de la calidad, vamos a hacer abstracción, pero si consideramos cantidad y oportunidad, ahí entra el caudal y su variabilidad, ¿verdad? La variabilidad está fundamentalmente controlada por la demanda
estacional que tienen en función a la categoría de cultivos con los cuales van a abastecer los campos de cultivo, y por lo tanto los canales tienen que conducir esos caudales. Pero esa variabilidad es muy acotada en relación a lo que sería en un río natural, ¿no? Les diría que el caudal de servicio el caudal de servicio nominal más o menos un 10-15% prácticamente contiene el 90% de la variabilidad que uno puede hacer. Justamente cuando se cortó le estaba comentando a Graciela que estábamos estamos en un convenio con las asociaciones de productores, porque ellos nos manifiestan que la Intendencia de Riego les entrega un caudal menor que los que ellos tienen concesionado, que tienen esa presunción. Entonces nosotros desde el instituto, con la finalidad de conseguir equiparnos un poquito mejor, les estamos procurando vender, entre comillas, un servicio de medición continua de caudales en los canales principales, a través de un esquema de monitoreo extendido en el tiempo, lo cual nos va a permitir conocer mejor, ya con valores medidos por nosotros y no lo que informa el organismo, cómo es esa variabilidad. Pero generalmente, en este caso, como se trata de canales artificiales, esa variabilidad es muy pequeña y podemos admitir la hipótesis de que el caudal dominante es el caudal, digamos, de máximo servicio que se le asigna a esos caudales, a esos canales, perdón. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias, Daniel. Disculpa los inconvenientes técnicos. No, por favor, vuelvo a reiterar que la presentación completa te la mando, Juan, para que vos le distribuyas a los chicos, y ahí tienen mucho material para discutir. Y bueno, le agradecemos al... Gracias. Y para no demorarnos mucho, vamos a pasar entonces a la tercera y última charla. Ahora vamos a hablar de la tercera y última expositora, en orden, que es la profesora Graciela Scacchi. Ella es ingeniera en recursos hídricos, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de esa universidad, coloquialmente la FICH, así se la conoce en el mundo. Es magíster en Ingeniería de los Recursos Hídricos por esa misma facultad, la misma universidad, y además es doctor en Ingeniería en Mención en Recursos Hídricos en esa Universidad Nacional del Litoral de la vecina ciudad de Santa Fe. Es docente e investigadora categoría 1 del programa de incentivos, para quienes no conozcan, es la forma en que se categorizan los investigadores en las universidades, la máxima jerarquía. Asimismo también tiene la máxima jerarquía docente, ya que es profesora titular de la FICH, de la facultad que mencioné recién anteriormente, y entre otros cursos dicta justamente la cátedra de hidráulica fluvial, con lo cual está claro que sabe perfectamente de lo que ustedes han visto. Y además es responsable del curso de posgrado Procesos Erosivos en Cauces Aluviales de esa misma facultad. Ha sido directora del Departamento de Hidráulica de la FICH, fue directora de la Maestría en Ingeniería de los Recursos Hídricos de la Universidad Nacional del Litoral, y ha dirigido numerosos proyectos de investigación vinculados a lo que es procesos de erosión en cauces, hidráulica fluvial, etc. Esa es la presentación formal de Graciela. Para mí es un gusto, un placer verla nuevamente aquí, al menos a la distancia. Con Graciela nos conocemos hace muchos años de cruzarnos en los congresos, etc. Y siempre ha sido son muy interesantes las charlas, como van a ver enseguida, que ella comenta acerca de los trabajos que ella ha desarrollado y sigue desarrollando en la FICH, con ella y su grupo de trabajo, se entiende, esas personas que trabajan con ella, en la parte experimental, con las mediciones en uno de los lugares que, como yo digo, todo el mundo dice, ¿verdad? Es una de las mecas de la ingeniería hidráulica del país, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, que nació para eso, básicamente, para enseñar la ciencia de los recursos hídricos, uno de los santuarios, esa sería la palabra correcta. Con lo cual, siempre es un gusto escuchar a Graciela y como yo les comentaba en su momento en clase, una de las personas que más sabe de lo que va a hablar en el país, de lo que va a hablar enseguida,
así que aprovechen y háganme todas las preguntas que quieran convenientes. Gracias, Graciela, por tu aceptación en esta patriada, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, muchas gracias, Juan, por la invitación a compartir esta jornada, en la cual estamos exponiendo diversos temas de la hidráulica fluvial. Y quiero aclarar algo: si te tomo que la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas es una meca en el conocimiento de la hidráulica fluvial, yo apenas podría ser un monaguillo casi, digamos, en esa institución. Así que hay personas mucho más destacadas y que han hecho famosa la facultad en este ámbito que yo. Pero bueno, voy a ver si puedo compartir. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, sí. Bueno, entonces, como decía Juan, yo pertenezco a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, y básicamente, por la mayor parte del tiempo que he trabajado en esta facultad, he trabajado en el laboratorio de hidráulica de esta facultad. Y durante mucho tiempo me he dedicado al estudio de diversos procesos de erosión, específicamente erosiones en sitios de puentes, y la metodología que hemos empleado ha sido a partir de experiencias de laboratorio. Específicamente de los procesos de erosión en sitios de puente, nos hemos dedicado, o le hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo, a la erosión en puentes aliviadores que están ubicados en llanuras inundables de ríos aluviales, básicamente de ríos con características semejantes a las del río Paraná. Y esto motivado, por supuesto, por el área en el cual nos encontramos o se encuentra nuestra facultad. Nosotros, la facultad se encuentra en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, totalmente enmarcada por el sistema fluvial del río Paraná, ¿sí? Del río Paraná, el cual en su tramo medio, es decir, aproximadamente entre la ciudad de Corrientes y la ciudad de Diamante, ha construido en su desarrollo un valle de inundación que tiene un ancho promedio de aproximadamente 25 a 30 kilómetros. Con toda la dependencia de la actividad socioeconómica que tiene toda esta región con ese valle de inundación. En lo que hace específicamente, bueno, aquí tenemos una imagen de cómo luce. Esto sería la zona de la provincia de Santa Fe, hacia donde básicamente se ha extendido el valle de inundación de este río. Y en lo que hace a nuestra área de influencia, por decirlo de alguna manera, este paisaje geográfico lo podríamos caracterizar del siguiente modo. Aquí tenemos la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Aquí está ubicada en este sector la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Esto que vemos acá es la ciudad de Paraná. Este es el cauce principal del río Paraná, ¿sí? El cual realmente está recostado sobre la ciudad de Paraná, y todo lo que vemos acá es parte de este gran valle de inundación. En nuestra zona, una de las principales rutas que atraviesan este valle es la Ruta Nacional 168, una de las principales rutas que se vinculan con el Mercosur, es decir, tiene una gran trascendencia económica y social en toda la región centro y norte del país. Esta Ruta Nacional 168, que vincula la ciudad de Paraná con Santa Fe, es uno de los ejemplos de otra gran cantidad de rutas que atraviesan este gran valle de inundación que, como les mencionaba hace un momento, se extiende a lo largo de todo el Paraná Medio, ¿sí? En este caso, arranca en la ciudad de Paraná, este ejemplo en particular, atraviesa el río Paraná por el conocido túnel subfluvial Uranga Silvestre Benes, y luego, ¿sí?, discurre por todo el valle de inundación. Aquí atraviesa uno de los principales afluentes del río Paraná, que es el río Colastiné, ¿sí? Atraviesa todo este valle. Esto es una localidad conocida como La Guardia, y aquí tenemos el tramo final para llegar a la ciudad de Santa Fe. Para aquellos que conocen la ciudad de Santa Fe, esta es la Laguna Setúbal, y aquí ustedes podrían ver el enigmático puente colgante tan característico
¿sí? de la ciudad de Santa Fe. Por supuesto que esta es una imagen que corresponde al año 2020, marcada por esta gran crecida, que fue una noticia muy importante a nivel nacional, perdón, esta gran bajante, que fue una gran noticia a nivel nacional, donde realmente el caudal en el río Paraná se vio muy reducido, lo mismo que el de sus afluentes principales, y por lo tanto prácticamente el valle de inundación se encontraba sin agua. Pero ¿qué es lo que pasa, ¿sí?, en ambientes como estos, cuando el río crece? En situaciones de crecidas, como lo muestra en esta imagen, el caudal por el cauce principal desborda hacia la llanura, y vemos que hay una gran activación del escurrimiento todo a lo largo de este valle de inundación, ¿sí? Y todo ese escurrimiento activado por el valle de inundación, cuando se encuentra con rutas, ¿sí?, como las que yo les mencionaba, que es solo un ejemplo de las diversas que podemos encontrar, tiene que tener secciones de paso para poder, digamos, continuar con su recorrido. Esas secciones de paso son los puentes aliviadores, ¿sí? Puentes aliviadores que en muchas de las crecidas que el río ha tenido en esta zona se la han visto complicados, por decirlo de alguna manera, debido a la acción del agua por esas secciones de paso que son relativamente pequeñas en función del gran ancho que el río le ha dado a su valle para que puedan escurrir estos caudales. Es decir, la motivación que a nosotros nos llevó a estudiar este tipo de proceso, ¿sí?, de nuevo repito, es la ubicación totalmente metida en el valle de inundación, y en donde identificamos que a partir de las crecidas extraordinarias del río, se produce una activación importante del escurrimiento por el valle de inundación, y acompañando a esa activación del escurrimiento por el valle de inundación, por los puentes aliviadores, que muchas veces están secos en situaciones de sequía, empiezan a existir el trasvase de caudales, y si esos caudales llegan a ser muy importantes, se producen desarrollos de procesos de erosión que los terminan afectando y muchas veces terminan con la estabilidad de esta obra. En esta zona tenemos varios ejemplos de situaciones como esta, tal es el caso de lo que vemos aquí, que es uno de los puentes aliviadores que conformaban el tramo final de la Ruta Nacional 168, ya próximo a la localidad de Santa Fe, y que en una de las principales crecidas que tuvo el río Paraná, que fue en el año 82-83, no pudo soportar, ¿sí?, la estructura de este puente no pudo soportar el accionar del agua contra el lecho del mismo, ¿no? Y se produjo no solo la caída de este aliviador, que era uno de ellos, sino de otro también, cortando el tránsito en una ruta tan importante para la región, con todas las complicaciones que ello trajo asociado, ¿sí? Aquí tenemos otras imágenes, ¿sí?, asociadas al sistema fluvial del río Paraná, de esa crecida. Este es el famoso puente colgante, como se veía antes inclusive del pico de esa crecida. Esto es un puente ferroviario en el sur de la provincia de Entre Ríos, que también se dio ante el accionar del agua, y esto es otro de los puentes aliviadores antes del pico de la crecida, también asociado con la crecida del río Paraná del año 83. Y aquí tenemos otros de los cauces importantes del sistema fluvial del río Paraná, que es el río Salado, que también, digamos, fue noticia en el año 2003 por una gran crecida que puso en jaque la ciudad de Santa Fe, donde se produjo un gran desborde y grandes inundaciones, y también muchos de sus puentes se vieron expuestos a solicitaciones extremas. Entonces, para que ustedes tengan una idea de qué estamos haciendo referencia cuando yo les digo la crecida extraordinaria del río Paraná en el año 82-83, estamos hablando de una crecida que en la localidad de Corrientes, donde podemos decir que aproximadamente el caudal se encuentra concentrado en la sección del cauce principal del río Paraná, este caudal llegó a ser de 61.000 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Asociada a esta crecida también en el tramo de influencia que les mencionaba recién, por la sección del túnel subfluvial pasaron 31.000 metros cúbicos por segundo, cuando el caudal medio es del orden de los 16.000 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y
En este tramo final, en el tramo desde la localidad de La Guardia a la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Si lo vemos acá ampliado, en este sector llegaron a pasar 14.000 metros cúbicos por segundo. De esos 14.000 metros cúbicos por segundo, 9.800 correspondieron a la sección de emplazamiento del puente colgante, que terminó cayendo antes que concluyera la crecida, y por los aliviadores de este tramo de la ruta, que en ese momento eran 6 aliviadores, con una luz total de escurrimiento de 340 metros versus 5 kilómetros que tiene todo este sector, ¿sí? Pasaron algo así como 4.200 metros cúbicos por segundo. En esa situación se llegaron a medir en estos aliviadores velocidades del orden de los 3 metros por segundo, con sobreelevaciones del agua entre aguas arriba y aguas abajo de esos puentes aliviadores del orden de los 70 centímetros. Y un dato que les quiero agregar es que esta crecida fue extraordinaria, se la considera la crecida más importante del río Paraná, no solo por la magnitud de todos estos caudales, sino por la duración que tuvo. O sea, fue una crecida que prácticamente tuvo una duración de un año. Durante un año, los caudales en toda la región fueron realmente extremos, ¿sí? Lo único positivo que podemos rescatar de esta crecida, que ocasionó una gran cantidad de daños en la región, fue que en ese momento, en la década del 80, en la región existían diversos organismos nacionales, Agua y Energía, que mencionaba Daniel Farías hace un rato, era uno de ellos, lo que en su momento era que el INCIT, que es el actual INA, ¿sí? La Dirección Nacional de Construcciones Portuarias, eran todos organismos nacionales, y que en ese momento no tuvieron la gran idea de salir a medir. Es decir, se dispone en el día de hoy, a posteriori de esa crecida, una gran cantidad de datos, tanto de caudales como de la morfología de todos esos cursos o secciones de escurrimiento asociadas, se dispone de una gran cantidad de datos a través de toda la crecida. Es decir, en algunos puntos uno puede hacer un análisis de la evolución que tuvieron determinadas secciones con el paso de la crecida. Entonces nosotros, ¿sí? A nosotros particularmente en la facultad, nos resultó de interés analizar lo que pasó casualmente en los puentes aliviadores de ese tramo de ruta vecino a la facultad. Piénsense que si esto es la localidad de La Guardia, ¿sí? Esto es lo que se denomina el barrio El Pozo, y en la actualidad aquí se encuentra construida la ciudad universitaria donde funciona la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Entonces, como yo les decía, como consecuencia de esa crecida, 2 de esos puentes aliviadores, ¿sí? No pudieron resistir el embate de las aguas y cayeron. La ruta se cortó con todo el inconveniente que ello ocasionaba, ¿sí? Acá podemos ver una imagen, una fotografía aérea en ese momento, digamos posterior a la crecida, ¿sí? Bastante posterior, donde se tuvo que reconstruir todo este tramo, y donde en definitiva los aliviadores se volvieron a construir, pero con una luz muchísimo más grande de la que tenían en el 83. Estos puentes que ustedes ven acá, algunos tenían 54 metros de luz y otros tenían 72 metros de luz. Era realmente una sección de paso muy insuficiente para el caudal que terminó pasando por ahí. Entonces, a la hora de hablar de las erosiones que podrían haber causado la destrucción de estos puentes, resulta interesante pensar en cómo es la dinámica del escurrimiento, ¿sí? En toda esta morfología que queríamos estudiar. Entonces, nos dimos cuenta que podíamos diferenciar muy marcadamente qué es lo que pasaba con el escurrimiento en la sección de aproximación, es decir, aguas arriba, a la sección de paso por el puente, donde teníamos frentes de avance del escurrimiento muy anchos, con profundidades del escurrimiento relativamente pequeñas, ¿sí? Con bajas velocidades del escurrimiento, debido al gran ancho de escurrimiento que tenemos acá, y al principio de la crecida también a la gran rugosidad, debido a que esta zona del valle muchas veces se encuentra sin escurrimiento mientras no se da la crecida. Es decir, en toda esta zona existían velocidades y tensiones de corte por debajo de las críticas de iniciación de movimiento, es decir, no existe transporte de sedimento en este sector. Ahora bien, cuando analizamos las secciones de pase
en los propios puentes aliviadores, podíamos identificar que asociado con estos reducidos anchos de escurrimientos, se daban en el agua, en los caudales que pasaban por aquí, altas velocidades al comienzo del proceso erosivo, y esas altas velocidades asociadas con altas tensiones de corte y con altas tasas de transporte de sedimento en la sección de escurrimiento. Es decir, la primera conclusión que podíamos sacar es que si en estas secciones de paso de los puentes aliviadores se daban procesos de erosión, esos procesos de erosión se daban con agua clara. ¿Qué quiere decir que son con agua clara? Que son sin aporte de sedimento desde aguas arriba. Entonces, ¿qué erosiones son las que nosotros, analizando la información antecedente, pudimos identificar como las principales responsables de los procesos de erosión en estos puentes aliviadores? Teníamos por una parte la erosión por contracción, ¿sí? Lo que yo les mencionaba hace un ratito, la diferencia entre la gran capacidad de mover el sedimento que tiene el agua en esta sección, producto de la alta velocidad, en relación a la escasa o nula capacidad de transportar sedimento desde aguas arriba hacia esta sección. Este es un proceso de erosión que afectaría a todo el ancho de la sección de escurrimiento, ¿sí? Y por otra parte podíamos identificar, ¿sí?, fuertes procesos de erosión local junto a los estribos de estos puentes. Procesos de erosión que son el resultado de la configuración del flujo alterada por la interferencia que en el mismo genera la presencia, fundamentalmente en este caso, de los terraplenes de acceso a cada uno de estos puentes aliviadores. Esa interferencia, en definitiva, da lugar a cambios bruscos en la dirección del escurrimiento, a la aceleración del flujo local en las inmediaciones de los estribos de los puentes, y a la generación de distintas estructuras como ser vórtices, algunos bidimensionales y tridimensionales, responsables del transporte de sedimento en este sector. Entonces, ¿de qué manera esos procesos de erosión, al momento que nosotros empezamos a analizar esta información antecedente, ¿sí?, los podíamos evaluar? Es decir, nos hicimos el planteo de decir, ¿qué pasaría si nosotros evaluábamos las erosiones que se darían en esos puentes si pasara una crecida semejante a la del año 83, con la finalidad de comparar las metodologías existentes con los relevamientos que disponíamos producto de las mediciones que se habían hecho durante el pasaje de esta crecida extraordinaria? Entonces, a la hora de evaluar la erosión por contracción, existen diferentes maneras de poder hacerlo, desde modelos matemáticos hasta fórmulas más o menos complejas, pero nos quedamos como una manera de poder analizar, digamos, conceptualmente el fenómeno, con la posibilidad de analizarlo a partir de fórmulas semiempíricas. Fórmulas semiempíricas que podemos encontrar a partir de derivadas de diversas teorías y de diversos investigadores, pero que en su mayoría las podemos resumir en una expresión de este tipo, ¿sí?, expresiones que permiten evaluar una profundidad de equilibrio asociada a un caudal unitario, caudal específico actuante en un determinado lugar, y en función de las características del sedimento. Esto lo que estaría representando acá sería el tamaño del sedimento. Si hablamos de un sedimento conformado por material suelto, podríamos considerar el peso específico del material si habláramos de un fondo constituido fundamentalmente por material cohesivo, y donde estas constantes alfa, neta y W son constantes que dependen de la teoría que le da sustento a la expresión, y que fundamentalmente dependen, en el caso de alfa y omega, de las características del material del lecho, y en el caso de neta, fundamentalmente de la profundidad del escurrimiento. Claramente, esta expresión nos dice que en aquellos sectores donde se den los mayores caudales específicos, si el material del lecho no cambia, es donde uno espera tener las mayores profundidades, ¿sí?, asociadas a estas mayores velocidades, que en el caso de los puentes aliviadores son determinadas por la contracción del flujo.
Con respecto a la erosión local junto a los estribos del puente, como yo les decía hace un rato, esta está originada por la particular configuración del flujo que se da debido a la interferencia que incorporan la presencia de los terraplenes, es decir, de la ruta, ¿sí?, en las inmediaciones de la sección del paso del puente. ¿Sí? Esta configuración está caracterizada por una fuerte concentración del flujo en las inmediaciones de los estribos, por una contracción gradual, una expansión brusca, y por diversas estructuras que, si la vemos pegado junto al estribo, ¿sí?, podemos identificar estructuras que son tridimensionales. Piensan, esto es una filmación tomada en un canal de laboratorio, donde ponemos trazadores superficiales y el flujo es el encargado de llevarlos a profundidad y de marcarlos, en este caso, estas estructuras vorticosas, ¿sí?, que en definitiva actúan aguas arriba y pasan alrededor del estribo, ¿sí? Y también, ¿sí?, diversas estructuras, digamos, de un alto contenido de turbulencia, ocasionadas por la separación del flujo en su paso por lo que sería el extremo del terraplén, que viene a actuar inmediatamente junto a lo que denominamos los estribos del puente. El resultado de toda esta configuración del flujo, ¿cuál es? Que junto al extremo del estribo del puente, ¿sí?, empieza a descender, a moverse, a movilizarse el material, y todas estas estructuras que les estaba mostrando son las encargadas de llevar ese material hacia aguas abajo y conformar un tipo de fosa o erosión alrededor del estribo, cuya magnitud o profundidad es interesante conocer, porque es la que puede llegar a poner en riesgo la estabilidad casualmente del estribo y en consecuencia del tablero del puente. La mayoría digamos, es tan complicado el fenómeno de erosión junto al estribo del puente casualmente por estas estructuras del flujo tan complejas, que la mayoría de las expresiones que se conocen para poder evaluar esas erosiones fueron originadas en experimentos de laboratorios, ¿sí?, realizados en canales, pero de reducidas dimensiones, lo cual interpretamos nosotros que era una limitación a la hora de tratar de evaluar los procesos de erosión que tenían lugar en una configuración geométrica como la que es definida por un puente aliviador como el que estábamos mencionando. Es decir, esta gran transición que se da en el flujo de aproximación con estos frentes anchos de escurrimiento a una fuerte contracción en la sección de paso, difícilmente quede bien representado en un canal que tiene un ancho relativamente reducido. Quiero aclarar que cuando yo hago referencia a evaluar las erosiones locales junto a los estribos, estoy haciendo referencia a poder evaluar esta máxima profundización que se da junto al estribo, y la cual se ha determinado que depende de los actores en el proceso, que son fundamentalmente el fluido, con las variables que lo definen, el flujo, con sus variables, las características del sedimento, y las características del obstáculo, que en este caso, vuelvo a recalcar, el obstáculo lo constituye por una parte el estribo propiamente dicho del puente, pero también el terraplén que está interfiriendo al escurrimiento, el terraplén que conforma la ruta, que también está interfiriendo, ¿sí?, al flujo e imponiendo estas características al flujo en particular. Entonces, bueno, dijimos, vamos a tratar de reproducir cómo sería evaluar si nosotros conociéramos los datos de la crecida, evaluar qué pasaría en alguno de estos puentes que se cayeron y contrastar con lo que realmente se midió en la oportunidad de ocurrir esa crecida. Entonces aplicamos la metodología hasta ese momento estándar, calcular por una parte la erosión por contracción, en función del caudal específico y las características del sedimento existentes en cada uno de los puentes aliviadores, y calcular la erosión local junto al estribo, para lo cual aplicamos la única, o prácticamente la única, expresión disponible en la literatura que es aplicable a situaciones donde la relación entre la longitud de
el obstáculo al escurrimiento en relación a la profundidad del escurrimiento es mayor que 25, que es la situación típica que se da en los puentes aliviadores, puesto que este L depende del terraplén o de la ruta, ¿sí? Y esta profundidad está asociada a la profundidad de agua en el valle, que, como les mencionaba hace un rato, es de limitada magnitud, ¿sí? Entonces, bueno, de aplicar esa metodología estándar, obtuvimos este resultado que vemos acá. Esta era la sección que había al inicio en el puente aliviador, al inicio de la crecida. Esta es la sección que hubo al final, ¿sí? O en coincidencias con el pico de la crecida, y esto que ustedes ven acá es lo que nos arrojaba la metodología estándar. Primero calcular la erosión por contracción, y sumado a esa erosión por contracción, agregarle la erosión local junto al estribo, ¿sí? Entonces fíjense que los niveles, estos eran cotas del lecho, los niveles que nos daban en las proximidades de los estribos del puente eran muchísimo más grandes, ¿sí? Más de 10 metros, ¿sí? De lo que en la realidad se había medido en ocurrencia de la crecida que les mencionaba. Entonces nos pusimos a analizar un poquito más en detalle qué información disponíamos asociado con esos procesos de erosión. Entonces, por una parte teníamos el relevamiento de la sección al inicio de la crecida, el relevamiento de la sección una vez desarrolladas las erosiones, en coincidencia con el pico de la crecida, pero también, asociado con estas morfologías de sección, disponíamos, gracias a esta gran cantidad de mediciones que yo les mencionaba, la distribución de caudales que había en una y otra situación. Entonces teníamos una distribución transversal de caudales en la sección uniforme, compatible con una sección uniforme al inicio de la crecida. Esta sección es uniforme porque es la posición del valle en coincidencia con la brecha delimitada por el puente aliviador, y teníamos la distribución de caudales asociada con esta sección que cambió totalmente su morfología, producto del desarrollo de las erosiones, ¿sí? De las erosiones junto al estribos. Aquí tenemos las ollas de erosión generadas junto a los estribos y de la erosión por contracción. Y lo que pudimos ver, a priori, de analizar estas distribuciones de caudales, es que con el cambio de la morfología de la sección, también cambiaba la distribución transversal de caudales. ¿Y de qué manera cambiaba? Y lo que traía aparejado este cambio en la forma de la sección transversal era un aumento del porcentaje de caudal que pasaba por el sector ocupado por la olla de erosión local junto a los estribos, y una disminución del caudal específico en el sector central de la sección del puente aliviador, caudal específico responsable de la erosión por contracción. ¿Sí? Es decir, producto del desarrollo de las erosiones, se producía una variación en la distribución transversal de caudales, y producto de esa variación en la distribución transversal de caudales, se producía una disminución del caudal específico actuante en el sector central, responsable de la erosión por contracción, y de alguna manera atenuando el fenómeno de la erosión por contracción, ¿sí? En la parte central o en la parte no afectada por la olla de erosión local. Estas evidencias que obtuvimos de campo dio lugar entonces, ¿sí?, a una extensa etapa de investigación experimental, etapa, digamos, que básicamente la podemos dividir en dos instancias. Una primera de ellas en la cual el objetivo era analizar la interacción entre la erosión por contracción y la erosión junto al estribo, pero esto visto desde la erosión por contracción, decirlo de alguna manera, es decir, de qué manera, ¿sí?, la redistribución de caudales que se daba en la sección transversal del puente aliviador, producto del desarrollo de las erosiones locales junto al estribo, ¿sí?, terminaban afectando a la erosión por contracción en el sector central de la sección del puente. Y una segunda etapa donde nos planteamos entonces estudiar, sí, propiamente dicho, la erosión local junto a los estribos de puente en estos puentes aliviadores. Entonces, para eso, en esta primera
tanto en esta primera etapa como en la segunda, lo que hicimos fue construir en la facultad, en el laboratorio de hidráulica de la facultad, canales que nos permitieran reproducir esta particular configuración del flujo en puentes ubicados en planicies de inundación. Entonces construimos lo que nosotros le llamamos canales de grandes dimensiones, donde predomina la dimensión en planta. Estos canales tienen un ancho de 10 metros, ¿sí? Una longitud de 20 metros, y permiten reproducir profundidades del agua no muy grandes, algo así hasta 15 centímetros, porque casualmente el interés era reproducir el escurrimiento en el valle de inundación. Estos canales, en su gran parte de su desarrollo, ¿sí? Están conformados por un manto de arena, con el objetivo de que este manto de arena constituya un lecho factible de ser erosionado. Esto es una arena uniforme, con un tamaño medio de aproximadamente 1 milímetro. ¿Sí? Y en este canal colocamos un muro longitudinal móvil, que nos permitía a nosotros poder evaluar distintas condiciones de ancho de escurrimiento, es decir, tener la factibilidad de variar el ancho de escurrimiento de la sección del puente aliviador. Entonces, ya dentro de la primera etapa, donde mirábamos el fenómeno desde el punto de vista de la erosión por contracción, dijimos, bueno, vamos a ver de qué manera en la contracción, o en esa erosión, o en ese descenso del lecho producto de la contracción del flujo, puede influenciar o tener influencia el desarrollo de ollas de erosión junto al estribo. Entonces, para eso, en uno de estos canales de grandes dimensiones, construimos un cierre, ¿sí? A mitad del recorrido de este canal, y de este cierre, ubicado en el centro del ancho del canal, en una primera parte, ¿sí? Lo que evaluamos fue cómo era la erosión por contracción esperable en esta sección si nosotros dejábamos un determinado caudal actuando durante un periodo de tiempo que fue aproximadamente una semana, ¿sí? Para anular cualquier posibilidad que en esta sección no haya otro fenómeno que produzca erosión que no sea la contracción del flujo, construimos, ¿sí? En una primera instancia, a partir de estos muros de chapa, una contracción gradual. Contracción gradual, pusimos un determinado caudal, lo dejamos funcionando ese caudal durante una semana. Al cabo de esa semana que hicimos, medimos, ¿sí? Cómo era la posición del lecho en esta sección, ¿sí? Y eso es lo que aparece aquí representado en esta línea, con este color medio marroncito. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si este valor o esta posición del lecho, ¿sí? Perdón, pero no aclaré que la posición del lecho inicial es esta línea que aparece acá como continua en negro, es decir, producto de la erosión por contracción, ¿sí? Al cabo de una semana, en esa sección los niveles del lecho alcanzaron esta posición. Entonces nos planteamos, bueno, tratemos de ver si esta erosión por contracción tiene algún grado de variación si nosotros permitimos el desarrollo de erosión local junto al estribo. Para eso entonces sacamos uno de los muros. Al sacar uno de los muros permitimos el desarrollo, ¿sí? De esta configuración del escurrimiento tan particular, es decir, la formación solo de una olla de erosión local, y vimos qué pasaba con los niveles del lecho en este sector, donde si bajaron era solamente debido a la contracción del flujo. Los resultados, al cabo del mismo tiempo de experimentación, ¿sí? Se resumen en esta línea que aparece acá, esta línea donde podemos ver que en el sector fuera de la olla de erosión local, los niveles del lecho estuvieron por encima de los que se dieron cuando ninguna de las ollas de erosión local fueron permitidos que se desarrollaran. Es decir, la erosión por contracción fue menor para esta situación, ¿sí? En concordancia con la aparición o el desarrollo de esta olla de erosión. Paso de seguido, sacamos el otro muro, es decir, permitimos que se formaran las dos ollas de erosión, y el resultado en la morfología de la sección fue este que aparece aquí en celeste, es decir, nuevamente la erosión por contracción fue
menor aún a la que teníamos producto del desarrollo de estas dos ollas de erosión. ¿Y por qué decimos nosotros producto del desarrollo de estas ollas de erosión local? Y porque asociamos, y aquí sí nos cerraba con lo que habíamos visto a partir de los datos de campo, el tema que el desarrollo de la erosión local hace que parte del caudal se derive hacia el sector de la olla de erosión local, ¿sí?, disminuyendo el caudal específico en el sector donde solamente actúa la erosión por contracción, y producto de la disminución de este caudal específico, las erosiones entonces por contracción terminaron resultando ser menores. ¿Y esto a qué se debe? Y esto fundamentalmente se debe a la diferente tasa de evolución que tienen los mecanismos de erosión que están interviniendo en un proceso de erosión como el que estamos evaluando. Es decir, la evolución de la erosión, es decir, cómo crece la erosión con el paso del tiempo, es mucho más rápido junto al estribo, es decir, la erosión local, su desarrollo es mucho más rápido de lo que es la evolución del proceso de erosión por contracción en el sector no afectado por la erosión local. Y este desarrollo más rápido de la erosión local junto al estribo hace que rápidamente el caudal se derive y que termine actuando, en definitiva, en el sector donde se da la erosión por contracción, un caudal específico menor al que actuaba al principio del proceso de erosión o al que actuaría si estas ollas de erosión, en definitiva, no se desarrollaran. Entonces, lo que nos planteamos es decir, bueno, pero esto siempre es así, o hay un límite en la interacción entre estos dos mecanismos. Entonces, para eso diseñamos una nueva secuencia de experimentos. Básicamente esa secuencia de experimentos tenía por objetivo proporcionar distintos anchos de escurrimiento, distintos caudales que proporcionaran distintas ollas de erosión, y el objetivo era poder medir el caudal específico que terminaba actuando en el sector no afectado por la olla de erosión junto al estribo, ¿sí?, y comparar ese caudal específico, que aquí aparece como caudal específico final, con el caudal específico que había al inicio en este mismo sector, cuando la olla de erosión no se había formado, o dicho de otra manera, al principio del proceso de erosión, ¿sí? Esta secuencia de experimentos, ¿qué nos permitió a nosotros? Nos permitió a nosotros encontrar que efectivamente existe un límite a esta interacción en el fenómeno, y esto lo podemos ver en este gráfico, donde se relaciona casualmente este caudal específico al final, cuando ya hay erosión junto al estribo, pero recordando que este caudal específico es en el sector no afectado por la olla de erosión local, en relación al caudal específico que había ahí en ese mismo sector al principio del proceso de erosión. Y pudimos ver cómo esta relación era cada vez menor en la medida que la relación entre el tamaño de la sección de escurrimiento y la profundidad de erosión local junto al estribo era menor. Dicho de otra manera, en la medida que considerábamos puentes aliviadores cada vez menores o de ancho más reducidos en relación al tamaño de la olla de erosión, mayor es el caudal específico que se pierde en el centro de la sección, y por lo tanto menores serán las erosiones por contracción que podríamos esperar en ese sector. Pero también resulta interesante, o al menos a nosotros nos resultó interesante, de esta relación funcional o de este ajuste, es que en realidad uno podría considerar una relación entre ancho de sección de escurrimiento y profundidad de erosión lo suficientemente grande como para que ese traslado o ese trasvase de caudal hacia el sector de la olla de erosión local no sea significativo a la hora de evaluar las erosiones por contracción en el centro, ¿sí?, del puente aliviador. Entonces, esta fue nuestra primera conclusión de la primera etapa, pero esto también nos llevó a pensar lo siguiente: si en un puente aliviador se produce una redistribución de caudal, es decir, un llamado de caudal
hacia el sector donde se produce la erosión local junto al estribo, ¿sí? ¿No será que esa redistribución de caudales, ese llamamiento de caudal hacia la zona de erosión junto al estribo, también tiene su influencia sobre la propia erosión que se termina dando junto a los estribos o a la erosión local? Y eso dio lugar a la segunda etapa del proceso del estudio, que fue entonces focalizarnos en el proceso de erosión junto a los estribos y poder identificar de qué manera ese proceso de redistribución de caudales tiene influencia en el propio proceso de erosión junto a los estribos, y también tratando de caracterizar cuáles son realmente los parámetros geométricos e hidráulicos que terminan condicionando, definiendo un proceso de erosión junto a un estribo en un puente aliviador con las características particulares que estábamos presentando. Entonces, acá aparece otra secuencia de experimentos, una secuencia de experimentos que se basó en este análisis teórico de decir, bueno, nosotros vamos a considerar un terraplén de aproximación con una longitud determinada, sí, que en relación a la profundidad del escurrimiento va a ser lo suficientemente grande para que la longitud no tenga influencia en el proceso de erosión, pero sí van a tener influencia, ¿sí?, como variables características las que definen al flujo, su profundidad, la velocidad, la aceleración de la gravedad, y de acuerdo a lo que les acabo de contar, que había sido la primera etapa, también el proceso de redistribución de caudales, que estaba condicionado de alguna manera por el ancho de la sección de escurrimiento. Es decir, hacemos entrar en escena algo que hasta ese momento no aparecía en las expresiones disponibles de erosión local junto a estribos de puente, el ancho de la sección de escurrimiento. Y aplicando análisis dimensional a esta expresión, nos aparece entonces, ¿sí?, un parámetro adimensional que a ustedes les resultará conocido. Esto es un número de Froude, pero un número de Froude que tiene como longitud característica al ancho de escurrimiento, es decir, sería como un número de Froude que nos está definiendo las condiciones de un flujo que básicamente se comporta como un flujo en planta, no determinado por los procesos dados en la vertical. Esta era nuestra teoría, ¿no? Y a su vez a nuestra teoría, lo que le queríamos incorporar era que si acabábamos de demostrar que había un proceso de llamado de caudal hacia la olla de erosión local, ¿sí?, llamado de caudal que nosotros pudimos verificar que dependía de la relación entre la profundidad de erosión junto al estribo y el ancho de la sección de escurrimiento, ¿sí?, lo que deberíamos poder identificar a partir de la secuencia de experimentos que diseñáramos es que existe una total interacción entre estos dos fenómenos. Es decir, el proceso de erosión junto al estribo, ¿sí?, genera un proceso de redistribución de caudales, pero a su vez este proceso de redistribución de caudales tiene su influencia sobre las máximas profundidades de erosión que se van a dar junto al estribo. Esta era nuestra hipótesis de partida, y la secuencia de experimentos que diseñamos fue entonces para poder ver si podíamos demostrar esta hipótesis de partida. Entonces diseñamos una secuencia de experimentos. Esa secuencia estuvo constituida por 5 series de experimentos, cada una de estas series de experimentos, todas realizadas en estos canales de grandes dimensiones. Cada una de estas series se caracterizaban por tener un caudal específico constante, caudal específico en la sección de emplazamiento del estribo, con profundidades del escurrimiento no muy variables, pero sí lo que variábamos dentro de cada serie de experimentos era el ancho de escurrimiento en la sección del puente, ¿sí?, teniendo presente que de acuerdo a la única metodología de cálculo existente para un estribo, ¿sí?, con estas características, ¿sí?, de acuerdo a esta expresión, donde aparece el número de Froude del escurrimiento, ¿sí?, para una serie o para cada una de estas series experimentales, las profundidades de erosión máxima junto al estribo deberían haber sido todas iguales, ¿sí? Si esta expresión funcionaba bien en los puentes aliviadores,
en cada una de nuestras series experimentales, la profundidad de erosión junto al estribo debería haber sido la misma. Entonces, bueno, básicamente esto fue el diseño experimental, nuestros canales, esto sería la representación de nuestra ruta, ¿sí? Acá estaría el inicio del puente, y esto, digamos, constituyen dos de los experimentos asociados a una de esas series, ¿sí? Mismo caudal específico en la sección de escurrimiento, con un ancho de escurrimiento, ¿sí?, variable, para poder evaluar lo que recién les mencionaba, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos en cada uno de estos experimentos? Bueno, porque en la primera parte tratamos de caracterizar lo más posible, ¿sí?, las condiciones del flujo al inicio del proceso de erosión, para lo cual trabajamos con el fondo rigidizado, de manera tal de poder medir sin que se produzcan las erosiones, bien cómo era la distribución del flujo, tanto en la sección del puente como en la aproximación. Y la segunda etapa de estos experimentos consistió básicamente en dejar durante, por supuesto ya con el canal, con el fondo móvil, con el lecho erosionable, dejar funcionando aproximadamente 24 horas cada uno de los caudales. Al cabo de las 24 horas, como el desarrollo de la erosión local es muy grande, ya estaba gran parte de la olla de erosión desarrollada, entonces en ese momento medimos las condiciones del flujo en la sección de emplazamiento del estribo, las medimos con un velocímetro acústico Doppler, y una vez terminadas las mediciones, ya con el cuenco vaciado, sin agua, hicimos un pormenorizado relevamiento de la morfología del lecho para poder evaluar o asociar condiciones del flujo con posiciones del lecho, ¿sí?, asociadas al accionar de ese escurrimiento. Entonces, algunos de los resultados, bueno, en relación al flujo, esto era lo que teníamos, por ejemplo, para una de las series, en la situación inicial, una distribución de caudales transversales uniforme, ¿sí?, independiente del ancho de la sección de escurrimiento, y esa distribución, si lo vemos en caudal específico al inicio, ¿sí?, fíjense que bastante uniforme también. Cada una de estas series son más cortas, producto que el ancho total de la sección es más corta. O sea, esto corresponde a una sección cuyo caudal específico era de 36 metros cuadrados por segundo, ¿sí? El ancho de la sección era de 2 metros, esto se corresponde con una sección de 3 metros, esto con una sección de 5 metros total. Pero el caudal específico era el mismo. Obviamente, para lograr estas tres situaciones, el caudal total del ensayo tuvo que ir aumentando producto del aumento del ancho de la sección de escurrimiento. Ahora bien, ¿qué pasaba con estas distribuciones que teníamos antes que se desarrollaran las erosiones, ¿sí?, una vez que se desarrollaban las erosiones locales? Comenzamos a observar situaciones como esta, que en el sector donde se desarrollaba la erosión local junto al estribo, podíamos identificar un caudal específico con un pico, y ese pico fue mayor en la medida que el ancho de la sección de escurrimiento fue mayor, ¿sí? Estos serían dos series diferentes, ¿sí? Fíjense, este caudal pico mayor en la medida que el ancho de la sección de escurrimiento fue mayor. Esto pudimos ver en relación a la distribución transversal de caudales. Y asociado con esa distribución de caudales, ¿sí?, teníamos también la morfología de la sección. Es decir, para cada una de las series, donde habíamos tenido ese caudal específico máximo asociado con el mayor ancho de la sección de escurrimiento, también teníamos, ¿sí?, una mayor profundidad de erosión junto al estribo, ¿sí?, en correspondencia con esa distribución de caudales que habíamos medido. Es decir, dentro de cada serie de experimentos, las máximas profundidades de erosión junto al estribo no fueron iguales, sino que fueron mayores en la medida que el ancho de la sección de escurrimiento fue mayor. ¿Está? Entonces, tratamos de caracterizar, ¿sí?,
ese proceso, tanto el proceso de redistribución de caudales como las erosiones propiamente dicho, en función de los parámetros típicos del escurrimiento. Entonces, como una manera de evaluar la ganancia ahora de caudal en el sector de la olla de erosión, consideramos este parámetro, donde esto es el porcentaje de caudal que había en este sector una vez desarrollada la olla de erosión, y esto que aparece aquí es el porcentaje de caudal que pasaba por este sector cuando no había olla de erosión, es decir, este parámetro de alguna manera nos da una idea de la ganancia de caudal en el sector erosionado, y lo que pudimos comprobar es que esa ganancia de caudal en el sector erosionado tenía un muy buen ajuste con una función, ¿sí?, del número de Freud que habíamos definido en las hipótesis de partida, este número de Freud de la brecha, es decir, este número de Freud que pone en preponderancia los fenómenos en planta por sobre los fenómenos en la vertical, ¿sí? Fíjense cómo, ¿sí?, lo que nos está diciendo esta relación de ajuste es que si pensamos en una velocidad constante del escurrimiento, la sección de emplazamiento del estribo, aquellas secciones que tuvieron los mayores anchos de escurrimiento, ¿sí?, números de Freud de la brecha más pequeños, es donde la ganancia de caudal hacia el sector de la olla de erosión fue mayor, ¿sí? Fue mayor. Fíjense que acá aparecen unos puntitos que aparecen ni siquiera rellenos, y esto está asociado a que evidenciamos en los mayores anchos que nosotros pudimos ensayar por limitaciones del sistema hidráulico que disponíamos en el laboratorio, el cambio de tendencia, o sea, esto no puede ir aumentando indefinidamente, sino que llega un momento que hay un cambio de tendencia, y seguramente esto se hace, digamos, horizontal, y está asociado a lo que veíamos también cuando estudiamos la erosión por contracción, y es que existe un límite para el cual esa interacción que se da entre la relación por contracción y por estribo, ¿sí?, se asocia, ¿sí?, a partir del tamaño de la sección de escurrimiento en relación a la olla de erosión. También pudimos verificar el buen ajuste que existe entre la profundidad de erosión junto al estribo, también con este parámetro que habíamos planteado en nuestras hipótesis iniciales, que era el número de Freud de la brecha, ¿sí? Una muy buena relación, ¿sí?, que lo demuestra esta ley de ajuste, validando las hipótesis de partida. Pero estos son todos experimentos de laboratorio, entonces dijimos, bueno, si le queremos poner ficha, si le queremos poner un grado de confiabilidad a lo que nuestros experimentos de laboratorio nos están dando, veamos qué pasa cuando aplicamos los datos que teníamos medido en uno de los puentes aliviadores asociados con esta gran crecida del año 82-83. Entonces teníamos medida la máxima erosión junto al estribo, teníamos los caudales, ¿sí?, los caudales que pasaron por ese puente, teníamos los niveles del agua, eso nos dio una profundidad promedio, y teníamos el ancho del puente. Eso nos permitió calcular cada uno de los parámetros que intervienen en esta relación funcional. Conocíamos la profundidad, evaluamos la relación entre la profundidad de erosión junto al estribo en relación al ancho de la sección de escurrimiento, evaluamos el número de Freud de la brecha, ¿sí?, así como lo llamamos nosotros, el número de Freud de la brecha, y volcamos ese punto, ¿sí?, para ver cómo caía con nuestra relación funcional, y creo que hasta nosotros mismos nos sorprendimos del buen ajuste y lo bien que respondía a la relación funcional que habíamos obtenido en el laboratorio, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí?, pudimos al menos entender y encontrar una manera de evaluar las máximas erosiones junto a un estribo en un puente aliviador, caracterizándolo con variables que creemos nosotros son propias de estos ambientes fluviales y que no pueden ser contempladas en dispositivos experimentales que no nos reflejen esa hidrodinámica particular del escurrimiento, ¿sí? Entonces, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, no sé cómo estoy.
Juan, no sé cómo estoy de tiempo. Estamos, el sonido. Está- Estamos más o menos, Graciela. Bueno, simplemente para mencionarles que les menciono, digamos, algunas, digamos, continuaciones que le dimos a este estudio, es decir, pudimos entender cómo funcionaban las erosiones por contracción, pudimos entender cómo funcionaban las erosiones junto al estribo, cómo había una interdependencia entre esos mecanismos, y tratamos de ir un poquito más allá y decir, bueno, ¿qué pasa con esas erosiones junto a los estribos cuando hay una pila del puente aliviador próximo al estribo? Siempre pensando que quizás la presencia de la pila pusiera en desventaja a la situación del estribo, es decir, que pudieran incrementar las erosiones. Para eso, en los mismos dispositivos experimentales, tomamos dos esquemas de pilas típicas de los puentes aliviadores, al menos en nuestra región, y planteamos una secuencia de experimentos donde básicamente en esa secuencia lo que hacíamos era colocar las pilas a diferentes distancias. Esto sería así: primero evaluamos un ensayo sin ninguna pila presente, y luego fuimos colocando las pilas a distintas separaciones desde el estribo, y evaluamos cómo fueron las erosiones junto al estribo y junto a la pila. ¿Sí? Y nuestra sorpresa fue que en realidad aquí tenemos la relación de la erosión junto al estribo cuando estaba la pila presente versus la erosión junto al estribo cuando la pila no estaba presente, en función de la separación entre la pila y el estribo, y lo que pudimos ver es que en realidad en ninguna situación la erosión junto al estribo se vio incrementada, sino que más bien, tanto para los dos tipos de pilas que utilizamos, la profundidad de erosión, ¿sí?, en algunas circunstancias se vio reducida, ¿sí?, llegando a obtenerse reducciones de entre un 20 y un 30% de acuerdo al tipo de pila que utilicemos, ¿sí?, cuando considerábamos separaciones entre la pila y el estribo que eran del orden, digamos, menores o iguales a la máxima profundidad de erosión encontrada junto a la pila. ¿Sí? Esto nos pasó con las dos experiencias, digamos, realizadas. Aquí me paso un poquito y simplemente les menciono algo que me parece interesante a la hora de plantear un diseño o evaluar las erosiones, tanto junto a las pilas próximos a los estribos como a los estribos, en situaciones como esta, y es que nosotros, de la gran cantidad de experiencias que hicimos en esta etapa de los ensayos, pudimos ver que en algunas situaciones los máximos niveles del lecho se daban junto al estribo, ¿sí?, como en este ensayo que vemos acá, o en algunos ensayos los máximos o los mínimos niveles del lecho se daban junto a la pila, pero que en ninguna de las circunstancias evaluadas los mínimos niveles del lecho estuvieron por debajo de los que pudimos medir en los ensayos de referencia, es decir, en la erosión local junto al estribo sin ninguna presencia de pila alguna. Es decir, como conclusión, si usted tiene que evaluar o tener una consideración respecto de la máxima erosión junto al estribo cuando una pila se ubica dentro de lo que sería el área de influencia de la erosión junto al estribo, tanto la pila como el estribo van a tener un grado de evaluación de sus erosiones locales con un cierto grado, ¿sí?, de seguridad, si a ambas estructuras le consideramos la máxima erosión que nos da junto al estribo como si no hubiera ninguna pila presente, ¿sí? Y por último, otro de los ensayos que agregamos, o de los estudios que agregamos, también en relación a los puentes aliviadores, es ver qué pasa cuando tratamos de anular esos procesos de erosión junto al estribo, colocando protecciones flexibles. Básicamente lo que pudimos ver es que la presencia de la protección inhibe que las erosiones se den junto al estribo, pero de todos modos se desarrollan a alguna distancia desde el estribo, ¿sí? Pudimos ver, ¿sí?, que en la medida que el tamaño de la protección, ¿sí?, fíjense, estos serían experimentos donde el ancho de escurrimiento no cambió, solo cambió el ancho de la protección. Pudimos ver que la protección sea más grande lo que hace es trasladar más hacia aguas abajo
las máximas erosiones que se dan, pero las erosiones se siguen dando de todos modos. Y lo otro que pudimos determinar es que estas máximas erosiones, ¿sí?, no son muy diferentes de las erosiones que se dan junto al estribo cuando este no está protegido, ¿sí? E inclusive también pudimos encontrar una manera de localizar, ¿sí?, que lo definimos a partir de este parámetro, en qué posición se da esa máxima erosión, que tenía una magnitud comparable a la erosión junto al estribo sin ninguna protección, en qué posición se da hacia aguas abajo, que por supuesto depende del tamaño de la protección que coloquemos junto al estribo. Bueno, rápidamente lo que me queda aquí son las conclusiones, que las podrán ver ustedes. Les puedo también, como Daniel, enviar inclusive un PDF de esta presentación. Es decir, lo único que me queda es nuevamente agradecer, muchas gracias por la posibilidad de poder contar algunas de las cosas que hemos desarrollado en el ámbito del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Muchas gracias. Impresionante, impresionante la cantidad de trabajo. Bueno, ¿preguntas? ¿Comentarios que quieren hacer? Sí. ¿Cuál fue el principal condicionante con el que se toparon al momento de tener que comenzar a investigar y comenzar a hacer los modelos físicos? Bueno, habitualmente el principal condicionante que uno tiene es la disponibilidad de datos, que de nuevo, si hay algo que quiero rescatar de todo este estudio que pudimos hacer nosotros, es la disposición que había en la década del 80 y del 90 a salir a medir, digamos. En ese momento se dio la conjunción de 3 organismos nacionales que medían permanentemente. O sea, uno puede hacer, si toma por ejemplo el aliviador, ese que yo les presenté los datos, uno tiene un registro del lecho de ese aliviador y de la distribución de caudal semana a semana, desde diciembre del año 82 hasta aproximadamente agosto de 1983, que es en donde, en definitiva, ya podemos empezar a considerar que la crecida empezó a bajar. Es decir, ese es uno de los principales limitantes que no lo tuvimos nosotros, ¿sí?, porque los disponíamos en ese momento. Y a la hora de trabajar en el laboratorio, algo que quiero aclarar es que nosotros no trabajamos con modelos físicos, fueron experimentos donde tratamos de reflejar situaciones hidrodinámicas de características semejantes a las que veíamos en el prototipo, pero no era un modelo, eso no era un modelo a escala del aliviador. De ahí que la manera de trabajar fue tratar de variar, ¿sí?, alguna de los parámetros y variables, tanto geométricos como hidráulicas, determinantes del proceso, para poder en una primera medida entender cómo funciona el fenómeno ante el cambio de esas variables. Y como por suerte teníamos datos de campo, pudimos verificarles, porque el problema de todos los estudios experimentales que hay una gran cantidad en la hidráulica fluvial, y más en el tema de erosión son cientos de estudios que hay sobre procesos de erosión, no solo junto a estribos, sino pilas de puentes, ¿sí? Pero una de las debilidades que tienen es la gran, digamos, falencia de datos de campo que permitan verificar esas observaciones o esas tendencias que se pueden obtener a partir de experimentos de laboratorio. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿Doctores? Graciela, entonces, dos cosas. Una, un poco me estás respondiendo lo que te iba a preguntar, si has tenido la posibilidad de poner algún otro punto más en esa curva de validación. No hay datos. Datos, pusimos la del otro aliviador que fue semejante, y a posteriori no hemos recolectado otro dato que permita, digamos, validar también la expresión, digamos. Claro, pero podría ser una ecuación alternativa a la estándar que mencionaba, para ese caso. De todos modos, vale decir que esa ecuación
que es la que todos conocemos como válida cuando la relación L sobre H es mayor que 25, esa tiene un gran peso a su favor, que es la única expresión surgida de datos de campo, pero son, digamos, datos de campo de espigones, digamos, en el río Mississippi, que de nuevo tampoco estarían reflejando esta, digamos, dinámica particular que tiene el flujo en un valle de inundación. Bien. Y bueno, no sé, no quiero extenderme. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algún otro comentario? Aprovechen. Juan. Sí, Daniel. Sí, no, solamente quería, como reflexión, ¿no? Que Graciela lo acaba de mencionar muy bien, la importancia de medir en prototipo, ¿no? Porque lamentablemente, sobre todo en nuestro país, desde que desapareció Agua y Energía, o pasó a dependencias provinciales u otros organismos. Yo me acuerdo en ese momento, que era a principios de la década del 90, bueno, éramos todos mucho más jóvenes y nos llevábamos el mundo por delante, entonces pensamos, bueno, lo que mide Agua y Energía, cualquiera lo podrá medir y demás, pero lamentablemente eso no ocurrió, ¿no? Porque bueno, nosotros que por ahí hacemos investigación en las universidades y demás, en ocasiones hasta podemos haber arriesgado nuestra vida tratando de conseguir un par de puntos experimentales ahí, pero medir en crecida es bastante complicado, medir en campo en crecida. Y la gente esta evidentemente tenía el entrenamiento, tenía el personal calificado y tenía los recursos inmediatos para salir a medir durante crecidas, que es justamente en donde faltan esos datos experimentales. Actualmente a nosotros nos ha pasado, aquí por ejemplo en el río Dulce, que es el río que tenemos acá cerca, que salir a medir en crecida ha sido una pesadilla porque los organismos provinciales que tienen que hacerlo tienen una estructura burocrática tan enrevesada que bueno, cuando tenían que disponer de los viáticos y de la gente para salir a medir, tenían que iniciar un expediente y la escala de tiempo administrativa era superada por la escala de tiempo hidráulica y sedimentológica, ¿no? Entonces, es una cosa que puede resultar jocosa, pero es muy triste porque son oportunidades perdidas que evidentemente se sienten al final del día cuando uno está haciendo estas investigaciones, que en definitiva contribuyen al conocimiento general y a procurar de mejorar los diseños, es decir, que los puentes se rompan menos y que las ciudades se inunden menos y todo eso, ¿no? Así que es una reflexión sobre todo para que la traten de asimilar los chicos más jóvenes en el sentido de tratar de procurar instrumentar acciones en el futuro inmediato para ver si se puede recuperar esa cultura de medición en campo que se ha perdido mucho, porque también, y esto es otra reflexión importante que quiero hacer, con el supercopamiento por parte de los modelos numéricos por sobre los experimentos de campo, uno también se ha formado la falsa idea que simulando una diversidad de escenarios con modelos numéricos podemos aprender muchas cosas. Eso en cierta medida es cierto hasta cierto punto, digamos, pero nada en definitiva reemplaza la importancia fáctica del dato experimental colectado en campo. Solo eso como reflexión. Sí, si me permitís, Juan, Sí, claro. en relación a esto mismo que comenta Daniel y al mismo tema, digamos, es tan valiosa la información que se pudo recolectar en la crecida del 83, que a mí me resultó siempre muy, muy llamativo y es como que me encanta, porque pudimos observar lo siguiente, o sea, prácticamente, como yo les decía, había relevamientos de ese alineador 4 durante una vez por semana durante prácticamente 8 meses. Y
no se los dije por una cuestión de tiempo, de compresión, pero obviamente en el valle de inundación del río Paraná hay un manto de una capa cohesiva, producto de que el río ocupa ese lugar en épocas de crecida, y hay toda una concepción en la literatura que cuando uno tiene que evaluar erosiones en un manto cohesivo, en realidad si la crecida es larga, cosa que fue el caso de la crecida del 83, o ocurre reiteradas veces, ese manto puede llegar a romperse, y una vez que se rompe, el desarrollo del proceso de erosión es semejante al que se daría en un lecho de arena. El seguimiento de esos datos que yo les decía permite ver, y uno ve, por ejemplo, el relevamiento de diciembre del 82, durante todo enero, durante todo febrero, durante todo marzo, y siempre la sección del aliviador es un fondo horizontal. Y así llegás en mayo, donde realmente la solicitación de los caudales eran muy importantes y el fondo sigue siendo horizontal, evidentemente seguía resistiendo el manto cohesivo, seguía resistiendo en mayo, y cuando entramos en junio, el pico de la crecida fue el 7 de julio del 83. Entramos en junio, la primera semana de junio, todavía el fondo de la sección se mantenía inalterable, y pasamos de ver de una semana a la siguiente ya el fondo que se había erosionado con esa sección, y cuando analizamos a la semana siguiente el dato del fondo del aliviador 4 en coincidencia con el pico de la crecida, ya tenía desarrollada totalmente la erosión que en definitiva se terminó dando. O sea, todo ese seguimiento, que es muy rico porque también nos permitió validar, digamos, cómo es el comportamiento ante un lecho cohesivo, realmente lo pudimos hacer a partir del seguimiento de la información de campo que tenía. Así que apoyo también lo que dice Daniel en ese sentido. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta final para Graciela? Bueno, le agradecemos nuevamente. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Sí, yo quiero una pequeña cosita, Juan, agregar, y es que la Facultad de Ingeniería en Santa Fe y su laboratorio de hidráulica en particular está abierto para cualquiera que quiera poder desarrollar alguna actividad de investigación, ya sea a través de una pasantía, una maestría, o lo que consideren, está abierto para todo el que le despierte alguna inquietud. No sé si prestaron atención a las dimensiones del canal experimental, que pasó medio por alto el número. No sé si humildemente lo digo. Impresionante. Por eso digo que es un lugar para aprender hidráulica experimental. Bom, então, para finalizar, eu também gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que foi uma satisfação conhecer o professor Farias e a professora Graziella, e as suas reflexões, as suas experiências. Então, foi um momento muito agradável estar aqui compartilhando e vivenciando e aprendendo. Então, agradeço. E o professor Weber já mencionou, mas reforço, nós na Unicentro, no programa de Geografia, nós temos tanto o mestrado como o doutorado, também, e o laboratório de hidrologia, na qual eu coordeno, está aberto, caso alguém queira vir fazer um mestrado, um doutorado, ou uma visita técnica, queira vir conhecer um pouco do Brasil, da nossa região, aqui da nossa realidade, todos estão convidados. Só contactar o professor Weber aí me contata e a gente conversa. Muito obrigado. Gracias. Gracias. Daniel, ¿vas a decir algo? No, le agradezco a Leandro, porque también me interesaría en algún momento poder interactuar con él sobre todo por los enormes desafíos que planteó en su presentación y que me resultan muy interesantes, tema de producción de sedimentos en cuencas y todo eso, así que muchas gracias. Sim, será um imenso prazer, professor. Estamos abertos aí.
Bueno, tenemos la oportunidad ahí con el Congreso Latinoamericano de Hidráulica que se va a realizar en Foz de Iguazú. No sé si está a corriente de eso. Estou a par, mas eu não, infelizmente, nesse ano não vou participar. Ah, bueno, pero bueno, es una buena oportunidad ahí como para intercambiar experiencias con los colegas de Brasil, ¿no? Mas independente disso, professor, estamos disponíveis Muy bien. para conversarmos. Fazemos quem sabe, algum projeto de investigação. Excelente, Muy bien. excelente. Yo finalmente les quiero agradecer a los tres expositores, que ha sido brillante, tal cual lo suponía, sin ninguna duda. Y bueno, a ustedes para que tengan la oportunidad de escuchar a otros que saben mucho más y que les abran la mente y vean que hay mucho más todavía por delante en este tema de la hidráulica fluvial, de los ríos, de ríos, etc. Y en cualquiera de los tres casos tienen 3 lugares donde pueden continuar sus estudios, si se les interesa, son de excelente calidad. Y bueno, agradecerles a todos y dar un aplauso para finalizar la jornada. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas Gracias, Juan. gracias, Juan. Gracias, por favor. Saludos a los chicos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao, Daniel. Chao, Leandro. Adiós. Tchau, tchau. Chao, chao.